Hablaremos sobre la, sobre la competencia oligopólica en el corto plazo, competencia de precios versus competencia de cantidades. Bueno, en esta oportunidad les hablaré de una pequeña biografía de Fernández Vaca. Fernández Vaca fue un licenciado en Economía en el año 1976. A la vez también fue profesor principal e investigador de la Universidad del Pacífico desde abril de 1990. Universidad de París y el Instituto Nacional de Ciencias Tecnológicas Nucleares, Saclay, en Francia. Candidato a doctor en Economía de la Investigación y el Desarrollo, de 1974 a 1977. Bueno, en esta oportunidad les hablaré de una pequeña introducción del oligopolio. 1. Un mercado es oligopólico cuando el número de empresas competidoras es pequeña. Cabe aclarar que se da en juegos no cooperativos. 2. Las decisiones de las empresas sí son importantes, porque afecta a todas las demás. Interacción estratégica. Dado que existe una interacción estratégica. 3. El oligopolio a corto plazo. La variable más fácil de reajustar son los precios, donde las estructuras de costo y las características del producto son rígidas. 4. El oligopolio en el mediano plazo. Las empresas pueden cambiar sus capacidades de producción, características y estructuras de costo. Bueno, ahora citaré al autor, a Jean Tirole, para hablar sobre el oligopolio a largo plazo. Pero les daré una breve explicación de la biografía. El profesor Tirole nació el 9 de agosto de 1953 en Troyes, Francia. Sus investigaciones se centran en los campos de organización industrial, banca y finanzas y economía, psicología. Jean Tirole recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Libre de Bruselas en 1989 y de la London Business School en el 2007. El premio fundacional del BBVA Fronteras de Conocimiento de 2008 en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. Y a la vez cabe recalcar que fue Premio Nobel de Economía en 2014. Bueno, ¿qué es lo que nos indica Tirole? Tirole nos indica que la competencia de las empresas en un mercado oligopólico comienza en el largo plazo, tomando decisiones sobre su estrategia de innovación. Las empresas toman decisiones a largo plazo, tomando en cuenta la variedad y calidad de productos. Es así que las empresas deciden su estrategia de corto plazo. Bueno, como podemos ver en la parte derecha de nuestra diapositiva, en acá nos da una pequeña referencia que Tirole nos muestra de el oligopolio comienza de largo plazo, así nos ayuda en la elección de producto y a la vez que sería en el mediano plazo. Y este se viene a la elección de los precios en el corto plazo. Bueno, ahora les hablaré sobre la teoría de juegos. La teoría de juegos se refiere a situaciones de conflicto entre dos o más agentes racionales, en las que cada uno de ellos se ve afectado por las acciones de los demás y busca hacer predicciones con respecto a cualquier decisión que toma uno de los agentes. Cabe mencionar que estos agentes son racionales a la hora de decidir o estar en el juego, ¿no? Les daré una breve historia sobre lo que fue la teoría de juegos. Para esto tomaremos una citación de Emile Borel en 1921. Formaliza la teoría de juegos y a la vez considera como un juego simple de sumas de ceros con dos jugadores. Ahora, el otro autor, John von Neumann, en 1924, formuló una solución de equilibrio denominada Minimax. La solución Minimax garantiza a un jugador el menos malos resultados posibles. O sea, esto nos quiere decir que la solución Minimax es el mejor resultado, pero en cuanto uno mejor de los resultados que puede existir en los juegos. Tocando a John Nash, realizó una distinción entre los juegos cooperativos y no cooperativos. Como ya lo mencioné en diapositivas arriba, cabe mencionar que el oligopolio se da en juegos no cooperativos.
y a su vez Nash planteó una solución de equilibrio. Y tocando a otros autores como Aumann, Sharpe y Selven o Harsantingi, introdujeron la teoría de juegos en los últimos desarrollos sobre modelos dinámicos y la teoría de información imperfecta. Descripción de un juego. Bueno, acá tenemos los 4 elementos fundamentales de un juego, los que son los jugadores, las reglas, los resultados y los pagos. ¿Qué son los jugadores? Son los agentes racionales que son dedicados en el juego. Las reglas son las soluciones o distintas posturas que puede tener durante el juego. Los resultados vendrían a ser los beneficios. Y los pagos son los resultados útiles que puede tener para maximizar sus utilidades. A la vez, el autor nos menciona una distinción entre estrategias. ¿Qué son las estrategias puras y las estrategias mixtas? Bueno, las estrategias puras son, o nos referimos a la elección que hace un jugador sobre una acción determinada con un grado de certeza. Indicar al jugador qué movimientos debe efectuar o elegir dentro de un número determinado de acciones. Estrategias mixtas. Es la elección que hace el jugador asignándole una probabilidad a cada una de sus acciones, lo que incluye el azar. Matemáticamente, este tipo de estrategias es una distribución de probabilidad sobre estrategias puras. O sea, las estrategias mixtas se da cuando cuando existe una o más estrategias puras. Bueno, nos cabe recalcar que existen 2 formas de representar la teoría de juegos. La primera, que es la forma extensiva o secuencial, la cual nos especifica el orden en que intervienen los jugadores, las alternativas disponibles para los jugadores, la información que tiene cada jugador y las ganancias para cada jugador. A la vez, cabe mencionar que existen dos formas de un juego extensivo. La primera sería de una forma de un juego secuencial. Acá en la diapositiva nos podemos ver en el 1, en la cual tenemos 2 jugadores. En la primera, el jugador 1 tendría que decidir entre ir arriba e ir abajo. Y el jugador 2 tendría que decidir entre ir a la izquierda o a la derecha, pero depende a que el jugador 1 se vaya hacia arriba o hacia abajo. Y en la parte donde está recalcando mi marcador, podemos ver los pares ordenados que nos muestran los posibles resultados que tengan en este tipo de juegos. Otra forma extensiva es en un juego simultáneo. En este caso ya también existe al igual que el otro juego, 2 jugadores, pero las decisiones son simultáneas. O sea, el jugador 1 a la vez decide ir arriba y abajo y simultáneamente o enseguidamente el jugador 2 a la vez también decide ir a la izquierda o a la derecha. El jugador 2 no sabe la posición del jugador 1. E igualmente en este forma de juego simultáneo nos muestra también los pares ordenados que nos indican los resultados. La otra forma normal o estratégica es una descripción resumida de la forma extensiva. Esta representación se hace a través de un conjunto de funciones de ganancias, las cuales son representadas en una forma de matriz de pago. En matriz de pagos de juego, a la vez también esta forma normal o estratégica también se encuentran para los juegos secuenciales y a la vez también para juegos simultáneos. En la matriz de pagos de juegos secuenciales tenemos una matriz de orden 2x4, dado que en este caso el jugador 1 tiene 2 posibilidades solo de ir arriba o abajo, pero en cambio en este caso el jugador 2 tiene 4 posibilidades. Si va a la parte, si va derecha, izquierda, depende
al jugador uno si va arriba o abajo. Y a su vez también tiene la posibilidad de ir de derecha a izquierda también si es que va, el jugador uno va hacia abajo. Por esto es que decimos que, que es una matriz de orden 2 por 4. Cabe mencionar también que en este tipo de juegos las matrices son tomadas filas por columnas. Ya, en la matriz de pagos de juegos simultáneos, como todos los ejemplos, ¿no? Existen dos jugadores, pero en estas son secuenciales o instantáneos, o al instante. Las decisiones de los jugadores son instantáneas. El jugador uno puede elegir si ir arriba. A la vez el jugador puede elegir que tiene una opción de ir de derecha a izquierda en el caso de que el jugador uno va arriba. Pero si el jugador uno va hacia abajo, el jugador 2 también tiene dos posibilidades de ir hacia la izquierda, de derecha a izquierda también. El equilibrio de Nash. Se dice que un conjunto de estrategias es un equilibrio de Nash. Si ninguno de los jugadores puede aumentar sus ganancias con otra estrategia distinta, tomando en cuenta las estrategias que están tomando sus contrincantes. La forma más práctica es ir eliminando las estrategias dominantes. Bueno, en acá nos dice el equilibrio de Nash, si se mantienen constantes las demás estrategias, o sea, ceteris paribus, a nadie le conviene, ¿no? A ninguno de los jugadores les conviene la estrategia que tengan cada jugador. Ahora, tenemos que tener una distinción entre el equilibrio de Nash, entre las que son las estrategias puras y estrategias mixtas. El equilibrio de Nash en estrategias puras. La estrategia de cada jugador debe ser la mejor respuesta de cada jugador a las estrategias predichas por los otros jugadores. Todos elegirán la estrategia de equilibrio y ninguno se puede desviar o cambiar su estrategia. Bueno, en este tipo de estrategias que son las puras, podemos encontrar como ejemplo el dilema del prisionero y otras aplicaciones como la competencia de precios, políticas medioambientales, que ya vimos en Microeconomía 2, ¿no? Ahora, el equilibrio de nace en estrategias mixtas. Se dice que son estrategias mixtas cuando hay muchos equilibrios posibles. Generalmente se da en casos de juegos de coordinación. Cada una de las estrategias puras deben dar la misma ganancia esperada a cada jugador, teniendo en cuenta las estrategias que elige el otro jugador. En este caso, yo también el equilibrio de nace en estrategias mixtas se da en el caso de que en un juego existan dos o más equilibrios en estrategias puras. Es por ello que se da las estrategias mixtas, el equilibrio en estrategias mixtas. Y como un ejemplo en estrategias mixtas podemos encontrar la guerra de los sexos o apacarando centavos, que ya también mencioné que ya pudimos ver en Micro 2. Bueno, prosiguiendo con la expresión, le doy pase al compañero Alexander. Muchas gracias, compañero Orlando. Bueno, docente, en mi caso ya me toca hablar sobre la paradoja de Beltrán. En economía, la paradoja de Beltrán, por su nombre conocido por Joseph Beltrán, un economista francés que falleció en 1900, describe una situación en que dos jugadores, empresas, llevan un estado de equilibrio donde ambas empresas cobran un precio igual al costo marginal pese a que son un duopolio. También la paradoja aparece raramente en la práctica y esto al final les voy a explicar. Sin embargo, para fines didácticos, tomen en cuenta un ejemplo interesante. Al final de mis diapositivas he puesto las 3 vacunas para el COVID, pero simulando y por fines didácticos de que tienen costos similares, estructuras de costos similares, son productos homogéneos. Entonces, esa idea nos va a poder hacer entender de mucho mejor forma la paradoja de Bertrand. Significa que es un modelo de competencia en un mercado de dos empresas. Para resumir, ambas empresas producen un mismo bien homogéneo, mismas características,
ambas empresas con costos marginales constantes, ambas empresas con sustitutos perfectos. Son sustitutos perfectos una con otra. Siguiente diapositiva, por favor, Rolando. Ok, cada empresa puede tener ganancias positivas si el precio es igual al costo marginal y el volumen vendido no es nulo. Nos pasamos adelante, vamos a detallar un poco más esto, sobre todo con la gráfica. Pero antes, las empresas toman decisiones al mismo tiempo, esa es una de las características que se quiere en esta paradoja, eligen precios en vez de cantidades, cada empresa considera el precio fijo de sus competidores, las cuotas de mercado dependen no solo de los precios, sino también de la diferencia de diseño, rendimiento y durabilidad del producto de cada empresa. El modelo de Beltrán muestra la importancia de la elección variable estratégica. Siguiente, por favor. Aquí hay una parte del texto, dado que los consumidores compran a la empresa que el precio cobre más bajo, quiere decir de que siempre van a estar en competencia estos dos individuos, dos empresas, a pesar de que son un duopolio. Y ya que cuando uno tiene un similar producto al otro, basta que el precio del individuo A baje -1 para que el precio, para que todos los consumidores prefieran irse por este. Y en el tiempo, estos van a ir compitiendo bajando precios. Existe una guerra constante de precios, que también lo mencionamos al final, en el que estos llegan simplemente a luchar a través de sus costos marginales para poder tener un poco de ganancia. Siguiente, por favor. Ok, como les mencionaba, este cuadro, este gráfico nos ayuda a entender. Partimos de un punto inicial que se puede entender como PM, donde ambas empresas podrían tener una similar cantidad inicial en el precio aceptante. Sin embargo, hay un costo marginal en ambas empresas. Ambas empresas, al estar en constante guerra de precios, van a ir bajando, ya que recordemos, una de las características de estos dos modelos es que tienen estructuras de costos similares, como lo vemos C, y también productos muy homogéneos. Entonces, la bajada de uno hace que todos puedan preferirse al otro producto, no tienen diferencias en esa parte. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en dos vacunas para el COVID que tendrían similares características, tanto en precio como en características del propio producto, entonces veríamos que estos van a ir compitiendo solamente por precios y bajaría constantemente. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, las soluciones para esta paradoja es tener costos asimétricos. Una empresa puede quedarse en el mercado obteniendo ganancias positivas. Sin embargo, varias empresas podrían quedarse en el mercado obteniendo ganancias positivas. Para tener en cuenta eso, debemos tener claro los siguientes supuestos. Ok, de nuevo les menciono, estos son los supuestos de Bertrand. Costos marginales constantes, productos idénticos y las empresas se enfrentan una sola vez. Ok, esta paradoja, tal como se menciona también en el libro y también en otros papers que he encontrado, no es cotidiano, no es lo más común, aparece pocas veces. Sin embargo, el cumplimiento de cualquiera de estos supuestos genera situaciones similares a la que se observa en la gran mayoría de mercados, como se muestra a continuación. Siguiente, por favor. Les muestro un detalle porque hay un tema de costos, aquí en primer caso de limitaciones por capacidad. Por capacidad, uno va a tener que, si quiere, por ejemplo, una de las vacunas, incrementar su producción, va a tener una limitación de capacidad básicamente, en el cual esto va a tener que variar sus costos y por eso es que se limita a esto. Eso es lo que en resumen quiere decir de todo lo que se explica. El siguiente caso es el de, siguiente diapositiva, por favor. El segundo caso, limitaciones para cubrir la demanda total. Ambos individuos no tienen la capacidad de cubrir toda la demanda, así que esto los limita. Entonces tienen que aceptar los precios que se tienen ahí. Si quisiéramos que una empresa le gane a la otra compitiendo totalmente por una guerra de precios, esto se va a limitar ya que no tienen ambos capacidad de poder satisfacer toda la demanda del mercado. Por eso es que el ejemplo de las vacunas podría ser por un tema didáctico cumplir con esto, ¿no? Imagínense que quieran ambos competir similares características, pero por un tema de capacidad de producción no pueden satisfacer toda la demanda por sus mismas limitaciones. Ok, siguiente, por favor.
En este caso, las capacidades de producción ni son tan grandes ni tan pequeñas, pero dependen de un rango de precios para satisfacer la demanda total del mercado. No pueden salirse ni producir menos ni producir más y se están limitando constantemente a esto de los precios, porque también llegarían a un punto de no obtener utilidades y esto les afectaría. Entonces, se limitan la demanda de mercado los limita a ellos a competir constantemente. Es por eso que no se repite mucho este caso y son las soluciones de la paradoja de Beltrán. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el precio más? Cuando el precio es alto, se desata una guerra de precios constante, como les mencionaba, dentro de la paradoja, para resumir, y no encontramos un equilibrio de Nash como se quiere. Eso sería para concluir. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hemos tratado de tener productos similares en caso de Moderna y Pfizer y Oxford, solamente al mencionarles al inicio que hemos usado para fines didácticos, ya que a pesar de que, digamos, estos productos son para un fin, tienen diferentes características. En caso de unos, tienen que estar bajo 74, 78 grados y en el caso del otro a 25 grados. Entonces, esto ya les da diferencias en los productos. Así que inicialmente hemos tocado esto con fines didácticos para homogeneizar productos, pero les menciono ahora que ya hemos acabado para que no genere una desinformación de que estos productos tienen características diferentes. Siguiente, por favor, y muchísimas gracias. Continuando con la exposición, el caso de productos diferenciados. Una segunda razón por la que las empresas no suelen entablar una guerra de precios que las conduce a bajar el precio hacia el nivel del coste marginal es la diferenciación de sus productos, como mencionó mi compañero. La segunda es la diferenciación en precios. Si una de estas empresas decide bajar o subir sus precios, genera un aumento o disminución de su producción. Estas decisiones afectan a otras empresas, ¿no? El tercer caso sería las empresas que producen bienes diferenciados, como las industrias de bebidas, como por ejemplo gaseosas, cervezas, cigarrillos, videos, productos lácteos, entre otras. Estas están controladas por un número pequeño de empresas. El cuarto caso, cuyos productos compiten entre sí, pero tienen una característica especial que se distinguen de la competencia en su forma, ya sea sabor, envase, color y entre otros. El quinto caso es que significa que los productos que elaboran las empresas competidoras ya no pueden ser sustitutos perfectos. Puede existir diferenciación del producto incluso cuando este es aparentemente homogéneo. Consideremos, por ejemplo, el caso de la gasolina. Aunque la gasolina en sí misma es un bien homogéneo, pero las estaciones de servicio se diferencian, por ejemplo, en su localización y por los servicios que ellos mismos ofrecen. Siguiente diapositiva, compañero. Diferenciación horizontal y diferenciación vertical. Desde un punto de vista teórico podemos distinguir dos formas de diferenciación. Una es diferenciación horizontal. Diremos que dos productos están diferenciados horizontalmente cuando sí son ofrecidos al mismo precio y no existe un acuerdo entre los consumidores sobre el cual sobre el cual es el producto preferido. Por ejemplo, si los productores de la empresa A y la empresa B se ofrecen al mismo precio, entonces el consumidor 1 prefiere al producto de la empresa A en vez de la empresa B, y el consumidor 2 prefiere el de la empresa B en vez de la empresa A. El otro caso es diferenciación vertical. Diremos que dos productos están diferenciados verticalmente si cuando son ofrecidos al mismo precio existen acuerdos entre los consumidores sobre el cual es el producto preferido. Podemos mencionar acá un ejemplo. En el sector del automóvil, para dos modelos con características idénticas, excepto que uno de ellos incluye la bolsa del aire. Entonces el otro no. Todos los consumidores prefieren aquel modelo con bolsa de aire. Entonces, en realidad la mayor parte de los productos están diferenciados tanto horizontalmente como verticalmente. El siguiente diapositiva, compañero.
Otro caso es la competencia dinámica. Las empresas, la tercera y la última, no, claro, por la cual las empresas no siempre terminan realizando una guerra de precios, es que la competencia no se produce en un solo momento en el tiempo. Por ejemplo, las empresas se enfrentan una sola vez y no vuelven a verse las caras nunca más. Y el otro caso sería que cada empresa se comporta como si estuviera compitiendo en un subasta con sobre cerrado, es decir, tiene una sola oportunidad para ganar la subasta y por ese motivo que terminan fijando el precio más bajo posible. Tenemos el tercer caso que las empresas saben que no pueden sobrepasar con los precios en un cierto momento en el tiempo. Estos se desquitarán bajando aún más el precio en el siguiente periodo y se desatará una guerra de precios, o sea, que no le conviene a ninguno de ellos. En el cuarto caso, las empresas que compiten en un mercado oligopólico, podemos ver que se ven las caras una y otra vez durante mucho tiempo y toman decisiones en cuenta las consecuencias de largo plazo y cada decisión que se toma en el corto plazo. Siguiente, compañero. Hablamos del modelo de Cournot. Antonio Agustín Cournot fue un matemático y economista francés, impulsor de marginalismo conocido por sus estudios sobre la oferta y la demanda. Cournot dice que plantea un modelo muy sencillo de duopolio donde el producto es homogéneo y según Cournot, las empresas actúan sobre las cantidades, a diferencia de Beltrán, como mencionó mi compañero, el cual afirma que las empresas actúan sobre sus precios. Esa diferencia entre ambos hará que los resultados obtenidos con uno y el otro modelo se difieran mucho, ¿no? También podemos ver que el modelo de oligopolio, en el que las empresas producen un bien homogéneo y cada uno considera fijo el nivel de producción de sus competidores y todas decidan simultáneamente las cantidades que van a producir. Por ejemplo, podemos ver en la gráfica, ¿no? En el nivel de producción que maximizan los beneficios de la empresa, hay una empresa 1 que depende de cuánto piensa que producirá la empresa 2. Si piensa que no producirá nada, la curva de la demanda llamada D sub 1, que es 0, como vemos ahí, es la curva de la demanda del mercado. La curva de ingreso marginal correspondiente a sub 0 corta la curva de coste marginal de la empresa 1. Entonces, el coste marginal 1 es un nivel de producción, de 50 unidades. Entonces, si la empresa 1 piensa que la empresa 2 producirá 50 unidades, su curva de la demanda de sub 1 es igual a 50. Se desplaza hacia la izquierda en esa cuantía, ¿no? Ahora, la maximización de los beneficios implica un nivel de producción de 25 unidades. Finalmente, si la empresa 1 piensa que la empresa 2 producirá 75 unidades, la 1 producirá solamente 12.5, como vemos ahí, ¿no? En la gráfica. Por tanto, el nivel de producción que maximiza los beneficios de la empresa 1 es una función decreciente de la cantidad que piensa que producirá la empresa 2. Siguiente, compañero. Ahora entramos en el equilibrio de Cournot. Dice que en cada empresa supone correctamente cuánto producirá su competidora y fija su propio nivel de precios. Podemos ver en la gráfica que, por ejemplo, nos preguntamos, ¿no? Se pregunta cuánto producirá cada empresa. La curva de reacción de cada uno nos dice cuánto producirá, dado el nivel de producción de su competidora. En condiciones de equilibrio, cada empresa fija su nivel de precios. Estamos viendo la gráfica, ¿no? Que la empresa 1 muestra cuánto produce en función de cuánto piensa que producirá la empresa 2. La curva de la reacción de la empresa 2 muestra su nivel de producción en función en cuánto piense que producirá la empresa 1. En el equilibrio de Cournot,
cada empresa supone correctamente cuánto producirá su competidora, o también podemos decir que maximiza sus propios beneficios, y por consiguiente, ninguna de las dos empresas se aleja de este equilibrio, ¿no?, de Cournot. Eh, Siguiente, compañero. El, el equilibrio de Cournot con dos empresas, también conocido con el nombre de duopolio de Cournot, en el que dos empresas con funciones de costes idénticos compiten con bienes homogéneos en entorno estático. Aquí dice cómo te enfoca esto mediante, dice que la maximización de la cuota de mercados y los ingresos defienden el precio óptimo. Y también dice que esos productos, los supuestos dicen que los productos son homogéneos y tienen competencias, en cantidades. Las empresas eligen su cantidad simultáneamente y solo una sola vez, ¿no? Siguiente, compañero. Ahí podemos ver, ¿no?, un ejemplo de un ejemplo que dice que una industria productiva de cierto bien está integrada por dos empresas y cuyas respectivas funciones de costos totales son: tenemos el coste total de la empresa 1 y también el coste total de la empresa 2. Y además nos señala la función de la demanda a la cual se enfrentan esas dos empresas. Ahí, como vemos en el ejemplo, ¿no? Consideramos que la total de producir en este mercado equivale a la suma de la producción, que es la producción de la empresa 1 más la producción de la empresa 2. Y entonces vamos a hallar acá el equilibrio del Cournot. La empresa 1, vamos a empezar, ¿no? El ingreso total es el producto entre el precio y la cantidad producida por la empresa 1. El precio lo obtenemos desde la definición de la demanda, que es igual a P igual a 30 menos Q. Reemplazamos y obtenemos la función del ingreso total para la empresa 1. Luego vamos a derivar esta expresión obteniendo el ingreso marginal de la empresa 1. El coste marginal de la empresa 1 lo obtenemos derivando la función del coste total de la empresa 1 y obtenemos que el coste marginal es, hallando todos los pasos, el coste marginal es 0.5 Q sub 1 más 10. Entonces ahí vemos que la empresa maximiza sus beneficios en donde el ingreso marginal es igual a coste marginal. Siguiente, compañero. Ya, reemplazando nuestros resultados, acá, el precio lo obtenemos desde la función de demanda, ¿no? Y reemplazamos nuestros resultados y despejamos y tenemos, ¿no? Q sub 1 es igual a 8 menos 2 quintos Q sub 2. Esta función corresponde a la función de la reacción de la empresa 1. Ahora vamos allá a la empresa 2. El resultado es igual como lo hicimos con la empresa 1, los mismos pasos. Vamos a construir nuestro ingreso total, como ven en un ejemplo. Reemplazamos la función de la demanda en el precio, resolvemos y obtenemos la función del ingreso total. Y para obtener el ingreso marginal, derivamos la función del ingreso total con respecto a Q2. Obteniendo que el ingreso marginal de la empresa 2 es igual a 30 menos Q sub 1 menos 2 Q sub 2.
El coste marginal, obteniendo el coste marginal de la empresa 2, lo obtenemos derivando la función del coste total de la empresa 2 con respecto a Q 2, dando que el coste marginal de la empresa 2 es igual a 2 tercios Q 2 más 8. Ahí vemos el óptimo, ¿no? Que significa que esta empresa maximiza sus beneficios en donde el ingreso marginal es igual al coste marginal. Siguiente, compañero. Reemplazando nuestros resultados anteriormente, obtenemos y despejamos para hallar el Q sub 2, que es igual a 66 entre 8 menos 3 octavos Q sub 2, que vendrían a ser la reacción de la empresa 2. Acá nos piden la solución de Cournot se obtiene resolviendo entre el sistema entre ecuaciones entre 1 y la empresa 2. O sea, entre la reacción de la empresa 1 y la reacción de la empresa 2. Lo hacemos mediante el método de sustitución y obtenemos que el Q sub 1, hallando toda la sustitución, es igual a 5.53. Ese resultado lo vamos a reemplazar en la ecuación 2 y obtenemos que sub 2 es igual a 6.18. Y con el siguiente, compañero. Y eso lo vamos a representar en una gráfica. Lo que es la grafiquita cuando está la recta roja, es la función de la reacción de la empresa 2. Y luego se grafica la función de la reacción de la empresa 1 y señala la cantidad obtenida a producir, que es la empresa 2 es 6.2. No, digo, 6.21. Y la cantidad obtenida a producir por la empresa 1 es igual a 5.5, como vemos en la gráfica. A este equilibrio se le dice se le conoce como la solución de Cournot. También vemos que la cantidad a producir por estas empresas es la cantidad a producida reemplazando todo es igual, nos sale, ¿no? 11.6 y a un precio de 18.4. Siguiente, compañero. Y finalmente en el mercado este duopolio en forma conjunta se enfrenta la función de demanda, ¿no? Definida por P es igual a 30 menos Q, produciendo a un 11.6 a un precio de 18.4. Así obtenemos el punto que se denomina el equilibrio de Cournot-Nash. Eso sería todo. Pasa mi compañera. Profesor, compañeros, buenos días. Bueno, gracias por el pase. Yo les voy a hablar sobre el equilibrio de Cournot con N empresas. Bueno, como ya hemos visto, el duopolio mi compañera acaba de explicar pues el duopolio de Cournot. Ahora vamos a generalizar el oligopolio de Cournot. Vamos a ver el rol del número de las empresas en el mercado. Para ello, para un análisis vamos a suponer, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a tener los 5 supuestos. El primero, el que ya mencionaron, es que el producto debe ser homogéneo. El segundo es que la cantidad que va a haber en el mercado es la suma de todas las cantidades individuales. La fórmula la tienen en la transparencia. Los costos marginales van a ser los mismos y los vamos a representar por la letra C. El cuarto es que todas las empresas van a tener la misma tecnología y el costo fijo también va a ser el mismo. El costo fijo lo vamos a representar por la letra M. Entonces quedaría así, el costo total va a estar dado por un costo fijo más un costo variable y este parámetro C, como ya lo dijimos, va a ser el costo marginal. El supuesto 5 es que vamos a tener una ecuación de demanda lineal. Ahí lo tienen, A menos B por Q sub I. Va a existir una función inversa de demanda que sería dado pues por el precio en función a la cantidad. Con estos 5 supuestos vamos a empezar a analizar. Por favor, a la siguiente diapositiva. Dijimos que, en el supuesto anterior, dijimos que la cantidad va a ser la suma de todas las cantidades individuales.
Por ello es que vamos a introducir el signo de agregación, el signo de sumatoria que está ahí. Lo vamos a reemplazar en la función inversa de la demanda. Y va a quedar A menos B, donde B va a ser la pendiente de la función de la demanda inversa, eso lo sabemos. Y esto va a estar multiplicado por la sumatoria de la producción de todas las empresas en el mercado. Dado que dijimos que las empresas van a tener la misma tecnología, podemos entonces utilizar una empresa iésima cualquiera, la vamos a utilizar como una empresa o una firma pues, representativa. Vamos al punto 2. Esta empresa representativa va a maximizar su función de beneficios en términos de su ingreso total menos su costo total. Ahí tienen la fórmula. Entonces planteamos la función de beneficios de la iésima empresa representativa, como la maximización del ingreso total menos el costo total. Explícitamente la función de beneficios va a quedar expresada como A menos B multiplicado por la sumatoria de QB, que es la producción de todas las empresas en el mercado, con la producción de la empresa representativa menos el costo fijo menos el costo variable. Ahora vamos al punto, vamos a maximizar nuevamente en función de la cantidad. Va a quedar A menos 2 por B cos sub I, menos B sumatoria de Q sub I, menos el costo marginal, y esto lo vamos a igualar a 0. Vamos a encontrar la condición de primer orden. Lo que hacemos es derivar la función de beneficios que está ahí planteada respecto a la cantidad. Vamos a ponerlo todo en función de Q sub I, y al establecer una función de reacción que depende de la producción propia de otras empresas, pero esa también va a depender de los parámetros de la función inversa del precio de reserva, como también de la función de reacción de la pendiente, pues de la curva de demanda del costo marginal. Pero básicamente va a depender de la decisión de la cantidad producida por las otras empresas. Entonces, cada una de las N empresas o iésimas empresas, al ser similares, dijimos que tienen la misma tecnología, tienen su propia e idéntica función de reacción, y bajo esos supuestos que hemos establecido, para cualquier iésima empresa en este mercado, la función de reacción va a quedar expresada de esa manera. Ahí la tiene. Ahora nos vamos a enfocar en el equilibrio simétrico, donde la cantidad producida para cada una de estas empresas tiene esta forma. Y básicamente acá va a venir pues, el papel del número de las empresas. El equilibrio en cantidad es A menos C dividido entre N más 1 multiplicado por B. Sabemos que A y B van a ser los parámetros de la demanda y C es el parámetro costo marginal. Aquí se está introduciéndose N. N va a ser el número de empresas en el mercado. Entonces, el número de empresas en el mercado determina el equilibrio simétrico. Al tener la función de óptimos o cantidades de equilibrio en este modelo de Cournot, vamos a poder calcular, vamos a obtener la fórmula del precio de equilibrio. Por favor, a la siguiente diapositiva. Ahí está, el precio de equilibrio. Esto no es pues más que reemplazar la cantidad de equilibrio, la agregación de la cantidad de equilibrio en la función inversa de la demanda. Nuevamente nos vamos a encontrar esta relación donde el precio también, que depende del número de empresas, entonces el beneficio individual de cada empresa será definido como la función de beneficios, expresada como precio menos el costo marginal por la cantidad óptima, y esto le vamos a restar los costos fijos. Entonces la función de beneficios va a quedar expresada nuevamente por este término, A menos C al cuadrado dividido entre N más 1 cuadrado por B menos F, y aquí vamos a encontrar la función de beneficios de cada una de las empresas, que va a depender del tamaño del número de empresas. Entonces, vemos que ya podemos sacar una relación. Por ejemplo, si acá decimos que N va a subir, entonces el beneficio va a ser mayor, va a ser menor, habrá una relación positiva o negativa entre ambas. Vemos que está en el denominador, entonces intuitivamente pues sabemos que va a haber una relación negativa. Este modelo a más empresas bueno, mejor le digo la versión. Todo este proceso es para llegar al punto 6. Si es que quieren lo pueden obviar, sería bueno solo que se queden con esto. El beneficio en una empresa, en un equilibrio de Cournot con N empresas, va a depender del número de empresas que tengamos. Y ya, pasemos a la siguiente diapositiva. Cournot o Bertrand. ¿Qué pasa aquí? Porque, ¿cuál es mejor? ¿Cournot
o Bertrand, ¿qué pasó si Cournot nos dio primero fue el primero en explicar la estrategia de competencia oligopólica? ¿Cómo es que Bertrand entra ahí? ¿Cuál de ellos es mejor? Todo esto le voy a explicar. Por favor, a la siguiente diapositiva. Acá es muy importante, de hecho es crucial saber el contexto. El libro donde Cournot da a conocer su modelo se publica en 1848 y el de Bertrand se da 30 años más tarde, estamos hablando de 1878, 70 y algo más o menos. Como les he adelantado, Cournot fue pues, el primero en explicar el modelo de competencia estratégica entre empresas. Cournot ver entre los precios. Cournot viene condicionado por el hecho de que vive en la época mercantilista europea. Esta la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya les dije que Cournot estaba pues condicionado por la época mercantilista. En esta época, Inglaterra, Francia, España son las grandes potencias. Ellas compiten en el mercado mundial por el dominio comercial de productos ya sea agrícolas. En este contexto donde están las mejores cosechas, donde uno de los países tiene más cantidad que ofrece en el mercado internacional, ya mis compañeros les explicaron los resultados de todo esto. Pero si queremos resumir, pues vamos, por un ejemplo sería, por ejemplo, el precio mundial del trigo o de la avena, que si sufre una disminución es porque en Francia, en España o en Inglaterra, o también podría darse en los tres lugares al mismo tiempo, las cosechas han sido buenas. Entonces hay que tener pues, bastante en cuenta el contexto para entender qué fue lo que le motivó a Cournot a pensar de esta forma. Y de hecho hoy en día en todos los mercados donde el bien es casi homogéneo son mercados que se da la competencia de Cournot. Esto va desde mercados agrícolas hasta los chips de los ordenadores. Pero, en cambio, en el contexto de Bertrand es completamente distinto y realmente se entiende como una reacción al modelo de Cournot en el sentido de que si Cournot explica la competencia estratégica entre grandes países, pero no nos explica la interacción entre agentes económicos en los mercados pequeños, los mercados donde nosotros, los consumidores, vemos el día a día, mientras que Cournot explica la competencia estratégica o nos explica a grandes rasgos sin darnos la información de cómo las empresas que nosotros vemos en las calles, como las tiendas de comestibles, las tiendas de ropa, las tiendas de otros productos que nosotros consumimos día a día y que los consumidores pues realmente toman decisiones de comprar o no. Cournot no ve eso, no nos explica cómo se da esta competencia estratégica. Y ahí es donde Bertrand entra y él dice, pues, las empresas, en un ámbito pequeño, las empresas lo que hacen es fijar precios. ¿Por qué? Pues porque realmente el precio es lo que lleva, el precio es lo que nos lleva a nosotros a comprar un producto. Y Bertrand, pues así como que, o sea, una cosa es que las ventas, que las ventas se den a nivel mundial, pero más allá de eso, lo que nos interesa en cualquier otro mercado es la competencia de precios. Y, así que cuando revisamos los mercados de Cournot y Bertrand, lo que tenemos que entender es que los dos modelos son activos, son pertinentes y lo que realmente intentan modelar es la competencia que se da pues, a diferentes niveles. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ser un poquito más críticos. Vamos a ver si estos dos modelos entran en la realidad, como se dice, son modelos. El supuesto dice que hay dos firmas, dos empresas con competencia perfecta, pero esto no lo vemos en la realidad. Ustedes ¿dónde han visto que una empresa tenga una utilidad igual a cero? No hay. Lo que está en la realidad es dos mercados repartiéndose el mercado, ya sea con excedentes, incluso pueden ser coludidas. Entonces, ¿cuál es el problema de estos? ¿Cuál es el problema de esto? Los supuestos que tenemos, que nos diga que hay un producto homogéneo. De hecho, no hay exactamente un producto homogéneo. No encuentro un producto que sea realmente homogéneo. Por favor, la siguiente
diapositiva. Ahora, ya sacando una síntesis de todo esto, vamos a tener que cuando existe competencia vía cantidades, lo que plantea Cournot, cada empresa considera que su rival se siente comprometida a producir el volumen anunciado. En cambio, cuando hay competencia vía precios, la que plantea Bertrand, cada empresa es consciente de que puede capturar todo el mercado de su rival si ofrece un precio más bajo y, claro, con la capacidad instalada adecuada. Entonces, en realidad el de Bertrand viene a ser una estrategia mucho más agresiva pues, que la de Cournot. La siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo bonito. La competencia vía precios versus la competencia vía cantidad. Bertrand versus Cournot. ¿Cuál es mejor? Si bien es cierto, ya les expliqué que es el ámbito en el que abarcan, pero pues podemos llegar de lo micro a lo macro, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, vamos a ver cuál es mejor. Estos dos cuadros son el resumen. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a volver acá ya para dar la síntesis. Acá, tenemos que tomar en cuenta las condiciones de producción y de intercambios en la industria. Claro, en realidad el hecho de que un mercado oligopolio deba ser analizado como un juego de precios o de cantidades no puede basarse pues, en criterios a priori, sin tomar en cuenta las condiciones de producción y de intercambio de las industrias. El modelo de Bertrand se ajusta perfectamente al caso de la competencia con sobres sellados, cuando las empresas no tienen restricciones de capacidad. En cambio, el modelo de Cournot es más apropiado para analizar cómo compiten las empresas para instalar capacidades de producción unidas. Ahí tenemos a dos autores. Perdonen mi inglés, no sé pronunciar muy bien. Pero ellos nos dan ahí lo tienen la transparencia, sus nombres, si quieren averiguar un poquito más de ellos. Ahí ellos nos dan un enfoque bastante interesante, es el que dice que la perspectiva de un juego dinámico, ellos suponen que el capital es una variable que se ajusta lentamente, mientras que los precios se ajustan rápidamente. Y en un juego de dos etapas donde las empresas seleccionan primero las capacidades y enseguida, conociendo las capacidades de sus competidores, escogen simultáneamente los precios. O sea, primero hay una competencia vía cantidades y luego hay una competencia vía precios. Y esta va a estar sujeta obviamente a las restricciones de la capacidad de los mercados que se van a dar en el primer periodo. Ahora volvamos a la siguiente diapositiva, por favor, para la síntesis. Ya, acá. Ya habiéndoles explicado esto, si las capacidades de producción se pueden ajustar fácilmente, el modelo de Bertrand proporciona las mejores herramientas analíticas para entender pues, una situación de competencia oligopólica. En cambio, si las capacidades de producción solo se pueden ajustar lentamente, la mejor aproximación sería la del modelo de Cournot. Bueno, chicos, estos son solo modelos y los modelos hay que verlos como mapas. ¿De qué nos sirve tener un modelo tan ajustado a la realidad que va a ser extremadamente complejo? Como tener un mapa a una escala de 1 a 1 y para reproducirlo vamos a tener que tener otro planeta. ¿Y de qué nos sirve tener otro planeta si a la larga no vamos a poder verlo? Estos modelos pues vienen a ser un mapa de escala de 1 a 10 millones, por ejemplo. Así finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Lo preparamos con mucho esfuerzo y cariño. Estamos prestos a todas vuestras dudas, si es que las hubiera, claro. Pero antes les vamos a dejar un video que les va a dar en gran medida la conclusión de lo expuesto. Que tengan un bonito día y gracias. 1. El número de vendedores. Existen pocas empresas que dominan el mercado. Ejemplos de oligopolios. Las empresas de tarjeta de crédito, tales como Visa, Mastercard o American Express. Sistemas operativos para teléfonos móviles, tales como Android, iOS o Windows Phone. Empresas de alimentos, tales como Nestlé, Unilever, Kellogg's Company. Empresas de auto, tales como Toyota, BMW, Volkswagen o Hyundai. Empresas de telecomunicaciones como Movistar, Vodafone o Orange.
Los oligopolios son más comunes que los monopolios, como habrás visto en los ejemplos. Hay que recalcar que el oligopolio no solo existe con empresas grandes. Si en un pueblo pequeño solo hay 2 tiendas, esas empresas tendrán un oligopolio en esa pequeña localidad. Característica 2. La influencia en los precios. Todas las empresas del oligopolio pueden influir sobre el precio, ya que al haber pocas empresas, sus decisiones pueden provocar grandes cambios en la cantidad. Si una compañía decide bajar la producción de un producto o servicio, generará escasez y eso provocará un aumento de precios, ya que algunas personas estarán dispuestas a pagar más por los pocos productos disponibles. Característica 3. Barreras de entrada. Necesidad de inversiones. La producción de bienes en los mercados oligopolistas suelen requerir fuertes inversiones solo al alcance de las grandes empresas, como fábricas especializadas o una gran capacidad de equipamiento. Ventajas en costos. Cuando una empresa se hace muy grande, normalmente es capaz de producir más barato. Al aprovecharse de la especialización y división del trabajo, las pequeñas empresas no suelen poder competir con precios tan baratos. Y característica 4, la interdependencia de las decisiones. Como en los oligopolios hay pocas empresas, las decisiones de una de ellas afectan a las demás. Si una empresa baja el precio de un producto o servicio, la otra tendrá que hacer lo mismo, porque perdería a los clientes. Los resultados de una empresa dependen de las decisiones de otra empresa. Es por eso que vemos precios similares en las empresas de vuelos, telecomunicaciones, autos